¿Cuántos paneles solares podés tener en paralelo? ¿Será que ya la embarraste porque te pasaste con el número de paralelos? Hoy lo vas a descubrir, y no solamente eso, al final de este video te tengo una sorpresota. O puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno, para comenzar nuestro análisis, primero tenemos que tener la ficha técnica del panel. Por lo menos en este ejemplo vamos a tener un panel de 440 vatios. El voltaje en VOC es 49.62 voltios y el ISC es de 11.35 amperios. Y te voy a retar a lo siguiente: si aprendes algo nuevo en este video, suscríbete a este canal. Tienes toda mi atención, hija. ¿Cómo podríamos comenzar nuestro análisis? Ustedes ya saben que entre más paralelos tengamos, más corriente eléctrica vamos a manejar. Por lo menos, si tenemos dos paneles solares con estas características en paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje de uno solo, 49.6 voltios, el ISC, perdón, el VOC. Pero el ISC va a ser el doble. Vamos a tener entonces 22.7 amperios. La potencia va a ser la sumatoria de los dos paneles. En este caso va a ser 880 vatios. Como lo he enseñado en otros videos anteriores y las personas que ya han tomado el curso lo saben muy bien, los paneles así estén en serie, paralelo o mixto, la potencia como tal es la sumatoria de todos los paneles. Lo que va a cambiar de un circuito en serie, paralelo o mixto, va a ser la relación entre la corriente y el voltaje. Si nosotros tenemos este sistema en paralelo, tenemos una corriente mucho mayor y tenemos un voltaje más pequeño, el de uno solo, 49.6 voltios. Si tenemos el circuito en serie, ya tendríamos que el voltaje sería de aproximadamente, no mentiras, aproximadamente no. Saquemos el iPhone 13 Pro Max. Vamos a calculadora. Y ahora vamos a tomar entonces el 49.6, 62 por 2. Vamos a tener 99.24. Entonces 99.24 voltios y la corriente va a ser 11.35 amperios. Bueno, ¿cuál de estos dos circuitos sería mucho mejor? Pues realmente el circuito en serie es mucho mejor, porque vamos a tener un voltaje más alto y una corriente más baja. La principal desventaja que nosotros tenemos cuando comenzamos a hacer paralelos es el manejo de corriente. Entre más corriente tengamos por manejar, la película va a ser más complicada, porque entre mayor sea la corriente, el cable va a ser más grueso. Entre mayor sea la corriente, la caída de tensión, escuche muy bien esto, la caída de tensión va a ser más alta. Entonces, pues vas a perder mucha energía. No vale la pena tener un poco de paneles en paralelo, porque al final, pues uno en medio de la ignorancia va a decir, voy a tener un poco de corriente. Pero es que no ganas nada con tener mucha corriente y poco voltaje, porque normalmente los paneles solares van a estar en una distancia de X cantidad de metros con respecto al controlador. Entre mayor sea la distancia, la resistencia del cable va a ser mayor. Y si tienes mucha corriente, vamos a comenzar a tener caída de tensión. Y al tener caída de tensión, pues el controlador de carga no te va a funcionar muy bien. Porque es que el controlador de carga va a tener algo que se llama un voltaje mínimo
y un voltaje máximo de manejo de tensión. Y si no estás en ese rango o estás muy cerca al mínimo o muy cerca al máximo, no estás dentro del rango, el controlador no va a funcionar muy bien. Esto le ha pasado a muchas de las personas que me han consultado. Me dicen, ve, profe, lo que pasa es que este sistema no está cargando. Y es por eso, porque es que la gente se dedica a hacer poco de paralelos. Al tener muchos paralelos, la corriente va a ser muy grande, la tensión muy pequeña, va a comenzar a lloviznar, va a estar nublado y el sistema no le va a cargar. Puedes tener un poco de paneles en paralelo y eso no te carga por muy poca tensión. Al tener muy poca tensión, el controlador no va a funcionar muy bien. Yo te recomiendo que siempre cuando vas a hacer el arreglo tuyo de paneles, lo primero que debes hacer es mirar el controlador de carga, cuál es el voltaje mínimo y máximo de trabajo, y trabajar más o menos un 30% por debajo del máximo voltaje del controlador. Esa es una de las desventajas al hacer paralelos: muy poca tensión, mucha corriente. Al tener mucha corriente, la caída de tensión se va a ver mucho. Además de eso, el cable tiene que ser muy grueso, va a ser más costoso. Otra gran desventaja: los paralelos normalmente los hacen con las YES MC4, 3-1, 2-1, he visto 4-1, o sea, 4 paneles en paralelo, hasta 5-1 he llegado a ver. Esos empalmes, esas YES, tienen una capacidad de amperios, por lo menos hasta de 40, 35 amperios he visto. Si superas ese manejo de corriente, eso se va a derretir, eso no va a soportar, no va a aguantar más, no aguanta más. Yo necesito su ayuda, porque ya no aguanto más. Ay, no, así tampoco. Ya no aguanto más. Entonces se va a dañar, y si se daña eso, pues tenés un corto ni el berraco ahí arriba, se va a desconectar el sistema, va a ser todo un desastre. Y solamente eso va a pasar porque estás de terco haciendo paralelos, y pues te estoy diciendo que no es viable tener muchos paralelos. Los paralelos generalmente son para sistemas muy pequeños, paneles muy pequeños y paneles que se trabajan con los controladores chichis MPPT. MPPT no, PWM. Si tienes un proyecto con paneles pequeños, con controlador PWM, lo más probable es que sí te toca hacer paralelos con paneles pequeños, porque el manejo de corriente no va a ser mayor a 30 amperios. Esa es la recomendación que yo te voy a hacer. Si vas a hacer paralelos, no te vas a superar de 40 amperios, porque es que esos empalmes no soportan más de 40 amperios realmente, las YSMC4. Entonces esa es una gran desventaja. No te va a aguantar el cable se va a comenzar a sobrecalentar. Hay personas que no saben, nunca calculan los cables y colocan el cable porque sí, porque lo vieron en otro proyecto funcionando, y entonces ahí comienzan los problemas. El cable se sobrecalienta, se derrite, se daña los empalmes, y peor aún, cuando la gente corta el cable, le corta el MC4 y hace los empalmes y colocan esa cinta podrida, barata, entonces esa cinta se derrite por la temperatura, los cables quedan expuestos, muchísimos problemas a la hora de tener paralelos. Entonces la recomendación final es que si la sumatoria de los paralelos te da más de 40 amperios, estás mal, y te tocaría entonces tener unos paneles mejor en un controlador y otros paneles en otro controlador, y abajo, en una distancia muy corta, puedes hacer los paralelos y salir a tu banco de baterías. Entonces esas son las recomendaciones que te tendría para el día de hoy. No manejes muchos paralelos, no sobrepases el ISC total de los 40 amperios, no vale la pena. Lo mejor es estar en el rango de tensión del controlador. Entonces ahora sí viene la sorpresa. Bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno, familia, tengo estas sorpresas para ti. Como te quedaste hasta el final de este video, tengo estas sorpresas para ti. La primera es que vamos a arrancar nuestro curso de energía solar. 4 clases en vivo, más un mes de acceso a la plataforma de estudios. Tienes derecho a una beca del 80%. Contáctame aquí abajo. Tienes la gran oportunidad de comprar excelentes productos de energía solar en mi tienda de recomendados de Amazon. Así que en la descripción del video te dejaré el enlace para que conozcas qué productos puedes comprar
de forma segura con la garantía de Amazon. ¿Necesitas una asesoría en un proyecto de energía solar? No lo dudes más, contáctame en la descripción de este video. Si estás en Colombia, puedes comprarme los elementos de energía solar y gratis vas a recibir una asesoría básica de cómo puede ser la instalación de estos productos. Muchísimas gracias por tu donación vía PayPal. Esta es mi cuenta de PayPal. Muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en un próximo video.